con Autor. Así que no le doy más cancha, más que decirle, Lara, bienvenida a Un Café con Autor, encantado de tenerte y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias, Bruno, por la oportunidad. Y bueno, pues saludar a las personas que se vayan incorporando. Y bueno, sé que algunas de esas personas son nuevas en los temas que hoy vamos a tratar, tanto de fibromialgia como personas que se están también acercando un poco al mundo de la psicología. Y bueno, te conocen por nombre, pero les quiero contar un poquito sobre ti, ¿vale? Para ir abriendo boca, ¿vale? Perfecto. Bueno, Bruno Moyol es una persona súper polifacética y entre sus muchas facetas pues es psicólogo clínico, psicólogo de la salud, experto en inteligencia emocional, terapeuta, coach. Me gustaría destacar que uno de sus grandes logros ha sido el crear un espacio fantástico llamado Un Paso Adelante, que creo que es uno de los mayores eventos, yo diría a nivel nacional, y a lo mejor me quedo hasta corta, Bruno, de crecimiento personal. Estamos deseando de que llegue ya el momento de retomarlo, que ya sabemos que por el COVID se quedó eso ahí parado. Y, bueno, destacar también que lleva más de 20 años impartiendo talleres y programas de afrontamiento psicológico para las personas afectadas de dolor crónico y fibromialgia, que es donde nos vamos a centrar hoy. Es psicólogo de referencia en la Asociación de Fibromialgia de Sevilla, en Afibrose, donde tuve la suerte de conocerlo ahora como unos 12 años aproximadamente, que el tiempo pasa volando. Y el libro del que vamos a hablar hoy en concreto es Fibromialgia, el reto se supera. Se supera. Se supera. Es un libro dirigido no solo a pacientes, sino también a familiares y profesionales. Un libro escrito de manera sencilla, con un vocabulario muy ameno, o sea, un vocabulario muy accesible, de manera muy amena. Un libro para leer pausadamente, asimilando sus mensajes y que nos invita a llevar todas esas enseñanzas a la práctica. Y bueno, me gustaría resaltar, Bruno, el comentario que tú haces justo en el libro sobre el objetivo del mismo. Lo voy a leer literalmente para no equivocarme. Tú comentas que el objetivo es conseguir una vida más satisfactoria y plena en presencia de esta dolencia. Y creo que ese es el primer punto que toda persona que se acerca a la fibromialgia debe conocer, que el reto no es la curación porque no tiene cura, sino que el reto es el convivir con la fibromialgia, ¿verdad? Efectivamente, pues muchísimas gracias por esa presentación tan extraordinaria de mí, estoy encantado y me doy cuenta de que, bueno, llevo mucho tiempo trabajando y supongo que fruto de estar tantos años ahí, dale que te pego, pues al final uno recoge esos frutos que has ido comentando. Muchas gracias por esa presentación, Lara. Efectivamente, el reto en la fibromialgia, como en cualquier otra enfermedad crónica que pueda llegar a ser tan incapacitante como esta, el reto es aprender a convivir con la presencia de la enfermedad, con los límites que trae, con las renuncias que nos obliga a hacer en muchas ocasiones, ¿no? Como bien decías, la fibromialgia es un síndrome musculoesquelético caracterizado por dolor crónico generalizado que no tiene hoy en día cura, pero sí tiene diversos abordajes, diversos tratamientos que llevados con, bueno, pues con disciplina y llevados además de manera eficaz, pues ofrecen muchos resultados en muchas de las áreas que nos afectan, ¿no? Y quería de alguna manera con el título, El reto se supera, fibromialgia, el reto se supera, pues señalar una especie de circunstancia que nos desafía, que desafía a la persona en la que aparece la fibromialgia y que requiere de esta el máximo protagonismo por superar, ¿no?, el impacto de la presencia de la enfermedad, que no la enfermedad, porque efectivamente no se cura. Y a día de hoy sabemos cómo hacer esto y muchas de esas claves pues creo que están aquí recogidas. Así que, bueno, para mí es no sé, un orgullo haber escrito este libro, la verdad. Están bastante bien recogidas y además las enseñanzas es que comienzan desde la misma dedicatoria. O sea, no hace falta ya ni llegar a la primera página del primer capítulo, sino que en la dedicatoria resaltas que
el sufrimiento es una opción, pero no la única. O sea, ya estás desde la dedicatoria invitando a abrir ese foco, ¿no? Y a que veamos la posibilidad de que hay otras opciones de proyecto de vida, ¿verdad? Efectivamente, al final, el afrontar una enfermedad y aprender sobre ella, gestionarla y adaptar y continuar con mi vida o con una nueva vida en presencia de la misma, requiere de tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones muchas veces han de ser conscientes con respecto precisamente, pues, por ejemplo, a la experiencia de dolor o a la experiencia de fatiga física que condiciona mucho mi capacidad para desenvolverme en el día a día, ¿no? La opción de poder enfrentar esas circunstancias aprendiendo herramientas, implicándolas en mi vida y construyendo así calidad de vida, es una cuestión que requiere, pues como decía antes, protagonismo personal. No ocurre porque sí, ocurre porque hay una intención consciente y es esa opción a la que invito a explorar más allá del sufrimiento. Exactamente, como estás comentando, una vez que abrimos ese foco, ¿no? Lo primero es que tenemos que ser conscientes de que queremos ese cambio, estar motivados para ello, ¿no? Esa es la clave, la motivación. Y después tú nos presentas en el libro 4 ejes de soporte de ese proceso de afrontamiento, ¿no? Y si te parece, me gustaría que lo fuéramos tocando un poquito para que la gente sepa un poco cómo iría ese proceso, ¿no? Que bueno, que aunque termina siendo un camino individual, porque sabemos que la fibromialgia cada persona lo lleva de una manera, tiene unos síntomas diferentes, etcétera, pero sí que son unos pasos por los que todos vamos a ir pasando. Vienen en ese orden, bien un poco mezclados. Vale. Y tú nos comentas que esos pasos son aceptar, asociar, aprender y autocuidar, ¿correcto? Correcto, muy correcto, efectivamente, es así. Para poder encajar la enfermedad en nuestra vida y seguir con la responsabilidad y el protagonismo de la misma, sin que sus condiciones, sus límites, sus síntomas lleguen a debilitarnos mucho o a paralizarnos mucho, necesitamos entender. Esa es la base del poder aceptar. Es difícil que yo pueda aceptar una circunstancia como esta si no entiendo de sus mecánicas, si no entiendo de su abordaje, si no entiendo de su evolución en el tiempo. Y claro, si no entiendo, pues construyo ideas, construyo creencias que muchas veces son más limitantes que la presencia de la propia enfermedad. Entonces, aceptar a la enfermedad es un trabajo que se hace durante un tiempo importante, a veces durante años. Ayer recuerdo que estaba en un seminario precisamente con personas con fibromialgia y alguien decía, a mí la palabra aceptar me echa para atrás, ¿no? No recuerdo exactamente el término que expresaba, pero bueno, aberración creo que decía, ¿no? La palabra aceptar en una enfermedad crónica como la fibromialgia me parece una aberración, no creo que sea una cuestión de aceptar la enfermedad. De alguna manera entendía que cuando se le pedía llegar a aceptar aspectos de su experiencia actual que son inaceptables, dolor crónico, desagradables, la pérdida de cuestiones vitales valiosas, profesionales, personales, etcétera, pues de alguna manera era efectivamente una aberración. Pero el hecho de aceptar en fibromialgia no es tanto aceptar la enfermedad sin más como aceptar los cambios que han ocurrido, están ocurriendo y no siempre dependen de mí o escapan a mi control, y aceptar también cómo esos cambios pues condicionan mi vida, mis relaciones, mis circunstancias personales. Solamente desde esa posición puedo empezar a construir algo. Mientras rechace que las cosas han cambiado, mientras rechace la presencia y el impacto de la enfermedad en mi vida, difícilmente voy a poder hacerle frente. Me voy a negar incluso a poner en marcha tratamientos que pueden ser eficaces porque realmente yo no quiero tratar la fibromialgia. De alguna manera quiero negarla. Y ese es el rechazo a aceptarla. Entonces el primer paso efectivamente pasa por aceptar, ¿no? Y no es el único. ¿Qué te parece si antes de continuar, porque además veo que están entrando muchísimos mensajes, no sé si los estás viendo tú ahí, Lara, pudiéramos también rescatar un poco? A mí, como he tenido que hacerlo con el móvil, no me están apareciendo el chat, así que eso te lo dejo a ti. Bueno, te lo agradezco. Ya sabéis, queridas amigas, que hoy tenemos una emisión especial. Mi querida amiga Lara está aquí entrevistándome acerca efectivamente de la que fue mi libro para Desclé, Fibromialgia, el reto se supera. Vamos a saludaros igual que todas las semanas y recoger algunos de vuestros comentarios para que participéis de
de esta dinámica, bueno, pues que hoy es diferente, pero igualmente interesante. Así que, bueno, van saludando ahí nuestras amigas, Carmen, GP, habituales también, Ana María Barrio Nuevo. Sabéis que nos gustan que nos digáis de dónde saludáis también, porque a las que no conocemos, así nos hacemos un mapa mental. María Luisa Bulner, Regla González, hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes a todas vosotras, a Carmela Robledo, a Rocío Borrero. Alguna de estas incluso la conoces tú, ¿verdad, Lara? Alguna de estas amigas también, Sonia González, Mari Carmen Peralta, Dora Cruz, bueno, y ahí las dejamos de momento. Les vamos a invitar a que nos hagan también preguntas, pero ahí las dejamos de momento. Efectivamente, me habías planteado, Lara, que había de alguna manera como 4 pilares sobre los que construir ese afrontar el reto de la fibromialgia. El primero era aceptar. Disculpa un momento, que se me cayó el libro. Justo el segundo que tú comentas, que es asociar, es gracias a ese paso por el que conozco a muchas de las personas que nos están saludando, porque otro paso importante es precisamente el asociacionismo, ¿no? El pertenecer a algún grupo de personas con la que puedas, pues, unir fuerzas, compartir experiencias, te ayuda a eliminar la sensación de incomprensión. Encuentras profesionales como Bruno para que te ayuden a seguir el camino. Y comentas tú en el libro, Bruno, que según tu experiencia, el porcentaje de personas que terminan superando este reto es mayor entre las personas que están asociadas que las personas que no, ¿no? Sí, porque abordar una enfermedad crónica que afecta tantas áreas de la vida, la profesional, la social, por supuesto, la de la salud, la física, el propio autoconcepto, al final impacta tanto en la persona que indudablemente esto termina siendo también una interferencia y un impacto en las circunstancias de su vida. De alguna manera, afrontar la enfermedad, la fibromialgia, por tanto, se convierte en una especie de acción coral, en donde la comunidad, la familia, el entorno, incluso diría hasta el propio entorno profesional, se ve implicado muchísimas veces. Igual que el libro empieza con una invitación a la familia a leer y a entender que también tiene una responsabilidad y una capacidad para aportar soluciones de valor a la persona con fibromialgia, arranca desde la página 1, ¿no? Cuando digo la fibromialgia es un asunto de familia. Pues si hacemos esto extensible más allá de la persona, de su contexto más inmediato, la familia, la pareja que se ven afectadas, sus hijos, sus padres, decíamos compañeros de trabajo, amistades, si vamos un poco más allá y conseguimos juntar a todas aquellas personas que tienen esta misma dolencia, esta misma circunstancia, estamos hablando de asociacionismo. Y es tan importante para poder entender cuestiones que muchas veces de manera individual cuesta entender, que en el libro también efectivamente hago una invitación a asociarse con personas que pasan por la misma problemática, porque es la oportunidad de conocer a personas que quizás llevan más tiempo que nosotros buscando respuestas y han encontrado respuestas, herramientas, recursos muy valiosos, porque el juntarnos en un colectivo nos permite encontrar personas que tienen estilos de afrontamiento muy eficaces de los cuales podemos aprender y podemos tener como modelo, porque tienen su propia red de recursos profesionales, sanitarios, profesionales que les atienden, ya contrastados después de un amplio viaje por distintos servicios, intentando encontrar profesionales que les entiendan y les aporten herramientas. Por tanto, acercarse a un colectivo, al asociacionismo, supone abrir un cofre de recursos tremendos, ¿no? Y empezar a entender la enfermedad de una manera mucho más clara, empezar a reconocer todas las iniciativas que se están haciendo para que las administraciones presten atención, recoger competencias, recursos y herramientas de las personas que ya están trabajando y profesionales en ese ámbito. Así que si aceptar es el primer escalón, vamos a decir así, que hay que trabajar y por el que hay que transitar para hacer frente a la enfermedad, el asociacionismo seguramente sea el segundo. Conozco gente que afronta la fibromialgia y nunca ha ido a una asociación, pero sabemos a día de hoy que las personas, como bien decías, que pasan por un colectivo, forman parte de sus iniciativas y de sus actividades, reflejan muchísimos mejores valores en cuestiones que tienen que ver con su salud emocional, mental y física. Así que bienvenida a las asociaciones. Efectivamente, y además resaltar que haces tú un listado de asociaciones en el libro para facilitar
esos contactos a las personas que llegan de nuevo a la fibromialgia. Precisamente ahí en las asociaciones es uno de los puntos donde puedes comenzar con el tercer eje que tú planteas, que es el de aprender. Aprender sobre la enfermedad, ¿no? Y en este punto me gustaría resaltar la importancia que tú también mencionas de filtrar esa información que nos llega, porque puesto que es una enfermedad de la que no sabemos el origen, no hay un tratamiento concreto, mucha información que nos llega es en cierto punto dudosa, ¿no? Sí, porque es verdad que en los últimos años, diría en los últimos 15 años, la producción científica en el entorno de la fibromialgia de distintas áreas, desde la medicina, desde la psicología, desde el ejercicio físico, la rehabilitación, pues se van incrementando exponencialmente, como decía, los estudios y las investigaciones al respecto. Y van trayendo información veraz acerca de la eficacia de determinados enfoques de tratamiento, de determinadas herramientas e incluso de determinadas, bueno, pues descripciones que hacemos de la propia enfermedad, ¿no? En ese sentido, cada vez hay más información al alcance de cualquiera, pero mucha de esa información efectivamente no está filtrada. Es información que procede de experiencias personales, que no siempre se corresponde con lo que conocemos a través de la investigación científica, e incluso a veces que es incluso contraproducente para la propia salud, ¿no? Cuando alguien está desesperado porque ha dejado de trabajar y su vida productiva prácticamente del día a la mañana se ha venido abajo, cuando hay una crisis familiar importante por una dolencia que no se termina de gestionar adecuadamente y que condiciona mucho el clima familiar o relacional, cuando la amenaza de que el cuerpo envejezca rápidamente y se deteriore con rapidez, sobre todo en ausencia de información buena. En definitiva, hay demasiados estresores en torno a la enfermedad, demasiada incertidumbre que hacen que las personas busquen soluciones y busquen información. Y a veces encuentran información, como decía, que no está filtrada, que no está evidenciada desde los estudios y que de alguna manera va a tocar en la necesidad de la gente, ¿no? Muchas veces no es solo ocurre con la fibromialgia, ocurre también en muchas otras enfermedades y la desesperanza de no poder gestionarlas bien lleva a las personas a buscar tratamientos que desde fuera bueno, pues ya se parecen y ya se ven como cosa poco seria, ¿no? Pero ante la desesperanza y la oportunidad de probar algo que aporte alivio a ese sufrimiento, pues la gente muchas veces se mete en caminos indeseables. Y en ese sentido, aprender acerca de la enfermedad es un requisito importantísimo. Primero, filtrando la información que nos va llegando, que hay mucha, acudiendo a fuentes oficiales, asociaciones, colectivos que hacen publicaciones habituales, centros de investigación o estudio o profesionales que están en el ámbito de trabajo de la fibromialgia y publican acerca de su conocimiento, ¿no? Pero también, y con esto ya termino que me estoy enrollando mucho, Lara, pero también... Sí, además no he acostumbrado a hablar yo tanto aquí en Café con Autor porque me dan carrete y tiro para adelante. También tener información veraz para poder poner en marcha estrategias eficaces. Me decía a mí una señora, oye, yo cuando estoy muy agobiada, pues me voy a dar un paseo, hablo con mis ancestros y parece que me relajo y eso me sienta bien. Dice, eso me vale y digo, bueno, a ti te vale, adelante, pero es verdad que necesitamos herramientas que podamos hacer extensibles a todo tipo de situaciones y a todas las personas, ¿no? Para que ese protagonismo del que hablábamos antes, no solamente de sufrir el dolor o el malestar de la fibromialgia, sino también el protagonismo de hacerle frente, sea eficaz. Y por eso necesitamos aprender acerca de la enfermedad nosotros y nuestros familiares. Claro que sí. Y además, precisamente de eso que estás comentando, también es otra cosa que tú resaltas en el libro, y es que el aprendizaje es un aprendizaje personal. Lo que sirve para una persona puede no servir para otra, porque como hemos dicho, la fibromialgia no funciona de la misma manera en todo el mundo, a todas las personas. Y entraríamos ya en el cuarto eje que tú planteas, que es el de autocuidar. Y el inicio de este eje es algo que yo creo que a las personas les cuesta mucho trabajo, por lo menos por lo que yo he conocido, que es el de entender que se tienen que autorresponsabilizar de su salud y de cuidarla. Es decir, no puedes
llegar a una asociación y pedir que te lo solucionen no funciona. Llegar a un psicólogo o a un fisioterapeuta y decir, solucionamelo, no funciona. Tenemos que ser conscientes que todo empieza en nosotros, ¿no? Efectivamente. Podríamos decir que hay tantas fibromialgias como personas con fibromialgia. La experiencia de dolor crónico que la acompaña no siempre es la protagonista. Quiero decir que aun siendo un síndrome de dolor, muchas veces el dolor no es el principal síntoma. Y sí, por ejemplo, la fatiga física y la falta de fuerza u otro tipo de trastornos asociados, ¿no? Trastornos del sueño, trastornos cognitivos donde la atención, la memoria, la concentración fallan. A veces es un cúmulo de todos ellos. Pero cada persona ha aprendido a lo largo de su vida a encarar sus dificultades de una u otra manera. Y además tiene un contexto que le resulta de apoyo y de ayuda, o por el contrario, no tiene ese contexto. La gente de su entorno se pueda despreocupar. Entonces, sumando todos estos elementos, al final tenemos que el abordaje de la fibromialgia efectivamente es una cuestión muy personal. También estamos acostumbrados a tener una visión de la salud y de la atención sanitaria como muy paternal o maternal, ¿no? Como muy pasiva, en donde los profesionales y la ciencia me cuida a mí y me da respuestas. En parte es así, y en parte tiene que ser así, pero es verdad que las circunstancias particulares de cada uno y la manera particular en la que vive su propia fibromialgia, su propio proceso de enfermedad crónica, hace que cada persona tenga que desarrollar las herramientas que mejor le van, que más le convienen en base a su estilo. Y en ese sentido, el autocuidado es la actitud esencial a alimentar. Los demás pueden cuidarme, los demás pueden ayudarme, los demás pueden empatizar, los demás pueden darme incluso recursos y terapéuticas que me ayuden, pero luego soy yo quien tiene que tener una disciplina frecuente, diaria, de autocuidado, de dedicar tiempo para reducir mi tensión, para escuchar mi cuerpo, para descansar adecuadamente, para seguir alimentando relaciones nutritivas, para seguir implicada o implicado en mis proyectos. Eso al final depende de ti exclusivamente. Por eso el abordaje de la fibromialgia supone un ejercicio de autogestión personal, ¿no? De autocuidado, como decías, y bueno, ya sabes que además a mí me encanta esa perspectiva psicológica y trabajo desde ella, pues estaríamos hablando del desarrollo de la propia inteligencia emocional para hacer frente mucho mejor a la fibromialgia, vaya. Exactamente. Al final estás hablando de algo que además es para mí una palabra que me encanta y que creo que es la base no solamente de la salud, sino de todo, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento físico para conocer, por ejemplo, tus limitaciones, ¿verdad? Conocer tus recursos, las limitaciones, gestionar tus energías, pero también el autoconocimiento sobre tus creencias, sobre tus emociones, ¿verdad? Todo lo que estabas comentando tú en ese momento, porque es cierto que entre las personas que padecen fibromialgia también hemos conocido, por ejemplo, en la asociación, ¿no? Uh-huh. Cómo las creencias que tenemos que han venido de esa enseñanza de la cultura occidental, o no sé si a lo mejor la mediterránea un poco más, ¿no? De las autoexigencias, de los tengo que, debo que, 24 horas tengo que cuidar de mis hijos, pero de mí no me ocupo. Te has encontrado muchos casos así, ¿verdad? Sí, diría que la gran mayoría. La gran mayoría. Es verdad que durante un tiempo se hablaba de un rasgo de un perfil de personalidad en fibromialgia, se hablaba de personas fibromiálgicas, aquellas que tienen, a día de hoy la psicología descarta cualquier personalidad o estilo de personalidad fibromiálgico, pero sí que es verdad que en común las personas con fibromialgia tienen una manera de abordar las circunstancias de su vida pues con mucha implicación, con un sentimiento importante de cumplir con el deber, con la propia responsabilidad. Es verdad que posiblemente hay una causa cultural también que explique o que ayude a explicar por qué hay una relación de 20 mujeres diagnosticadas con fibromialgia frente a un solo hombre, mujeres que pues tienen en su historia de vida efectivamente ese rol de cuidado, de necesidades y atención a su entorno, ¿no? En el mundo profesional y también en el personal. Y que han dedicado poco tiempo a escuchar su cuerpo, a escuchar señales que le decían que estaban rebasando los límites del cansancio, de la exigencia física, mental, de que estaban soportando durante mucho tiempo niveles de estrés muy elevados, ¿no? Y a veces la fibromialgia pues terminan manifestándose, ¿no? Con estas trayectorias. Pero
hablar de autoconocimiento en fibromialgia, como bien has dicho, es mirar hacia adentro más allá del dolor. Cuando alguien viene a la asociación por primera vez, piensa que de fibromialgia el abordaje va a ser pues la medicación oportuna o el tratamiento médico oportuno que alivie el dolor y punto. Si el dolor fuera solamente una sensación física, una experiencia perceptiva, sería muchísimo más fácil de gestionar que de lo que es ahora mismo, pero el dolor en fibromialgia y en otras enfermedades crónicas tiene componentes muy poderosos que van más allá de lo físico. Está la parte física del dolor, pero están también esas atribuciones, significados, creencias relacionadas con la experiencia que estoy teniendo. Y está la respuesta emocional que surge de eso. Y está además la actitud o los comportamientos asociados a esa experiencia de dolor, a esas creencias, a esas emociones. En definitiva, un cuadro bastante complejo. La necesidad para la persona de entender quién era antes de la aparición de la enfermedad, la fibromialgia, en quién quiere convertirse o en quién se ha convertido ahora mismo, desde su propia atribución, una vez la fibromialgia ha venido y ha condicionado y limitado aspectos de su vida. ¿Qué creencias, qué actitudes mentales le ayudan a avanzar ante la dificultad o por el contrario le frenan? Todas estas mecánicas internas son necesarias elicitarlas y sacarlas a la luz para ordenarle y decir, oye, ahora que está la fibromialgia aquí, ahora que mi vida tiene un grado de incertidumbre mayor respecto al malestar que puedo sentir mañana y puede condicionar mis actividades, oye, ordenemos estas piezas de nuevo, porque ahora me estoy convirtiendo en una persona nueva, en una persona con fibromialgia, con los valores, con las creencias, con las actitudes que antes manifestaba, pero muy limitado en lo que puedo llegar a expresar precisamente por lo que la fibromialgia me trae, ¿no? Dolor, niebla mental, dificultades de descanso o mucha fatiga física. Entonces, al final, la persona tiene que mirar hacia adentro para empezar un proceso de reconstrucción, en donde la fibromialgia marca un antes y un después. Y eso pasa por conocernos. Esto a veces cuesta entenderlo cuando le proponemos este trabajo a las personas en la asociación o en otros ámbitos. Tú lo has podido comprobar también, Lara. Ya te digo, porque pareciera que no estamos interviniendo sobre el dolor, pero el dolor es algo muy complejo que requiere también ir más allá de la experiencia perceptiva, como decía, y trabajar con la esencia de la persona. Sí, pero aportas muchas actividades prácticas en el libro que ayudan a todo eso. A mí, por ejemplo, me sirvió mucho la agenda de límites, ¿no? O diario de límites, ¿no? Bueno, el diario de límites, sí. Exactamente, para no entrar en ese ciclo de estoy bien, me harto de hacer cosas, caigo otra vez. Poder encontrar ahí el punto medio y hacer cosas de manera que gestionen, ¿no? Por ponerte un ejemplo, yo creo que muchísimas mujeres, bueno, digo mujeres porque son las que más... En su mayoría. En su mayoría. Y además en su mayoría son las que friegan las cocinas, que es el ejemplo que te voy a poner. Yo era de la de, mira, tengo 2 días libres, voy a coger la cocina, la voy a limpiar de arriba abajo entera. Y el domingo, la que estaba tirada en el sofá era yo. Eras tú. Ya me di cuenta que palizas como esas no las podía hacer, sino que pues un día limpias una cosita, otro día limpias otra, de manera que no entres en ese círculo que tú comentas también, que vas de un extremo al otro, ¿no? Sí, efectivamente. Hablabas antes de esa sobreexigencia, de esa especie de etiqueta de indispensable que muchos hemos llegado a construir en nuestra vida y que llevado al límite pues puede ser muy dañino para nosotros, ¿no? Entonces ahora solo porque yo esté mal, automáticamente no cambia mi manera de hacer las cosas, mi manera de entender las cosas. Necesito que eso me ocurra varias veces para ir dándome cuenta de que ya no puedo, cuando tengo una crisis, luego no puedo volver al punto de partida como si no hubiera pasado nada. La crisis deja una huella, deja un impacto que tarda un tiempo en disiparse y yo ya no puedo hacer las cosas de la misma manera que antes. Entonces el poder limitarnos en la tendencia diaria de hacer, resolver, atender responsabilidades, es casi un ejercicio de renuncia personal a alguien a quien he sido antes, ¿no? Que le daba respuesta a todo. Ahora ya no puedo darle respuesta a todo, al menos no con la frecuencia que le daba antes y además con la consecuencia de que si le doy respuesta a todo puede luego pasarme factura en forma de una crisis, de una recaída por el esfuerzo o sobreesfuerzo que eso ha llevado. Entonces el libro, efectivamente, como bien dice,
está desde el primer capítulo hasta el último lleno no solamente de información técnica necesaria para entender o reflexiones a compartir, está lleno de ejercicios que invitan a un trabajo personal para construir dinámicas y hábitos diarios que realmente supongan un afrontamiento de la fibromialgia. Que la fibromialgia no sea solo, o afrontar la fibromialgia no sea solo eso que hago cuando voy a una asociación, a un colectivo o con un profesional y puntualmente hago algo. No, sino que el afrontamiento de la fibromialgia se convierta en la incorporación de nuevas estrategias, actitudes, maneras diferentes, más eficaces de hacer las cosas para poder seguir adelante. Básicamente ese es el planteamiento del libro. Es un libro para entender, pero también para trabajar. Efectivamente. Y bueno, hay otro apartado que a mí me supuso muchísimo. He aprendido, bueno, prácticamente es lo que me ha cambiado a mí la vida. ¿Vos? Sí. Porque además son cosas que no te enseñan de pequeños, ni a mí ni a nadie, que es el tema de las habilidades sociales. Ese tema que además tú le dedicas un capítulo entero a la asertividad, creo que es un antes y un después para las personas que conseguimos relativamente usarlo bien, ¿no? Porque distinguir la asertividad del egoísmo, la importancia de las habilidades de comunicación, el saber encajar las críticas, el saber expresar los sentimientos, el saber pedir ayuda, el saber decir que no, que eso es... Son manos de santo. Eso es mano de santo. Saber decir que no. Y ojo, saber aceptar cuando los demás también te dicen que no. Entonces, ese tema me parece súper fundamental. No sé si... Esencial, estoy totalmente de acuerdo contigo, Nora. Sí, porque independientemente de la trayectoria de cada persona, cuando aparece la fibromialgia, nuestro nivel de tolerar el estrés disminuye, es decir, toleramos menos el estrés. Nuestra reactividad o impulsividad bajo determinados estados físicos, mentales o emocionales, pues se eleva, con lo cual podemos ser mucho más reactivos también a las circunstancias del entorno. En definitiva, parece que nos volvemos más torpes a la hora de tomar decisiones, gestionar diferencias con el entorno, negociar, asumir determinados comentarios o actitudes ajenas. Las habilidades sociales son ese conjunto de herramientas que se aprenden, que se entrenan y se practican y facilitan que yo efectivamente pues pueda encajar mucho mejor en mi entorno y sobre todo pueda predisponer mucho mejor mi entorno en un sentido favorable a entender, a ayudar o a compartir parte de lo que necesito para estar bien en el día a día. Y en ese sentido las habilidades sociales, como bien has dicho, ante todo son estrategias de comunicación eficaz que se basan en la expresión de los derechos personales, ¿no? Si algo tiene la fibromialgia de bueno, me decía una persona, es que conoces a gente maravillosa en este camino de dolor y sufrimiento que no te lo imaginas, gente muy vital, gente muy resiliente que avanza y crece a pesar de las dificultades y eso es muy inspirador. Pero también la fibromialgia ofrece la posibilidad, porque se convierte en necesidad, de dedicar tiempo y energía en cultivar lo mejor de uno mismo, precisamente para que la vida no se nos desmadre, ¿no? Con la presencia de la fibro. Y eso supone entrar en un camino de aprendizaje, de autodescubrimiento, que lleva a la evolución de las personas. Y ciertamente puede llegar a ser muy satisfactorio. No la presencia de la fibromialgia, sino todo lo que empiezo a desarrollar a raíz de ella en mi vida. ¿De acuerdo? Sí. Bruno, no sé si te parece, porque como no veo los comentarios, no sé si... Bien. Sí, porque además... Estamos los dos aquí, para ti, para mí, para mí, para ti. Y es verdad que hay ahí, fíjate, acabo de mirar ahora, hay 17 comentarios de nuestras amigas y amigos y estarán diciendo, bueno, esa gente no participamos hoy. Bueno, pues, a ver, nos decían por aquí, a ver, que no me quiero perder nada. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, nos dice, ese es que lo tenía que sacar. Carmela Robledo nos dice, el mejor libro que ha caído en mis manos. Querida Carmela, tendré que darte un súper abrazo cuando te vea porque, bueno, muchas gracias por el comentario. Lo importante es que el libro pueda ser útil a quien lo necesite, más allá de que yo demuestre que he leído algún libro más o haya escrito bien esto, ¿no?
Lo importante es que sea útil. Bueno, pues aquí nos dicen autoexigencia. Carmela Robledo nos dice la autoexigencia como el principal problema. Y estoy de acuerdo con ella, ¿no? Creo que es una de los grandes desafíos, ¿no? De cualquier profesional de la salud que acompañe y ayude a alguien a aceptar y a adaptar mucho mejor la presencia de una enfermedad crónica a su vida, reducir los niveles de exigencia para sentirse bien, para no sentirse mal, para que los síntomas no se disparen, para tener la respuesta en todo momento, es demasiado. Y ese abandono a la exigencia, sintiendo que no te conviertes en mala persona ni te conviertes en una persona dejada o irresponsable, sino sencillamente que es que a veces es que no se puede y hay que decir, mira, es que no puedo y hoy me tengo que abandonar porque es que hoy no puedo. Es importantísimo, ¿no? Mira, nos dice Manu Vikingo, a ver aquí. Todavía muchos piensan que es una enfermedad psicológica y no es así, sino que psicológicamente nos deja fuera de juego. Y gracias a la asociación y a ti, Bruno, con tus talleres salimos adelante. Bueno, mira. Muchas gracias, Manu. Lo suscribo. Es verdad, la ciencia, a través de los profesionales sanitarios, durante muchos años, cuando las personas con fibromialgia han ido a los servicios de salud privados y públicos, no han encontrado una respuesta que fuera aclaratoria, no han encontrado una respuesta que infundiera esperanza, no han encontrado tratamientos que realmente aliviaran. Y en su lugar, en muchas ocasiones, han encontrado incomprensión, han encontrado dudas y a veces comentarios o insinuaciones que hacían referencia a que lo que estaba pasando era más bien una experiencia psicológica fruto de un trastorno, malestar o estrés de la persona. De alguna manera se fue asociando la idea durante un tiempo de que la fibromialgia podía ser algo psicológico. Luego encima vas a una asociación y te atiende un psicólogo como yo y haces un programa de afrontamiento psicológico, pues lo más prioritario a pensar es decir, oye, esto es un problema psicológico, pero ciertamente no lo es. Es una enfermedad musculoesquelética de origen desconocido. A día de hoy se diagnostica y es tratada y enfocada principalmente desde los servicios y los departamentos de reumatología, pero generalmente por equipos multidisciplinares en donde la rehabilitación física, rehabilitador físico, los psicológicos, psicólogos, psicólogas, por supuesto medicina interna, el propio reumatólogo, pues forman parte de ese equipo. No es una enfermedad psicológica, pero es verdad que es una enfermedad que desgasta tanto a la persona en el tiempo que psicológicamente lo normal es verse afectada poco o mucho en un momento determinado. Y entonces ahí se necesita intervención y se necesita acompañamiento profesional psicológico. Pero ciertamente no es una enfermedad psicológica. A día de hoy, las teorías más acertadas y más suscritas por el mundo científico hablan de un síndrome de sensibilización central junto a otro síndrome, hace referencia a una hipersensibilidad de las células nerviosas del sistema nervioso central que reaccionan, vamos a decir, en exceso frente a estresores o estímulos estresores del entorno. Esta sería un poquito una definición de andar por casa, pero creo que nos ayuda a entender eso. ¿De acuerdo? Así que, Manu, efectivamente, no es una enfermedad psicológica, ni mucho menos. Mira, aquí ya nos aclara ella. Soy Pepi Fernández de Sevilla. Hola, Pepa. Mejor así. Y mira, nos dice Carmen, también una compañera, nos dice, cuando aprendes a decir que no, cambia tu vida. Los demás no suelen entenderlo y muchos se apartan. Al principio es duro, pero a la larga es maravilloso y mejora muchísimo nuestra vida. Qué fantástico esto que dice Carmen, qué bien lo expresa. Efectivamente, decir que no cambia la vida. Establecer límites, establecer prioridades con nosotros, pero también con nuestro entorno, resulta fundamental para gestionarnos cada día como deseamos. El día tiene 24 horas, es limitado, nuestra energía es limitada y mucho más con la presencia de la fibromialgia. Si no aprendemos a canalizar nuestra energía hacia lo realmente importante, hacia lo prioritario para nosotros, y eso supone decir no a muchas demandas del entorno, difícilmente vamos a acabar el día como pretendemos, ni con la energía, ni con el ánimo, ni con los objetivos logrados. La gestión de la fibromialgia supone un grado de madurez para poder decirles clara y asertivamente a los demás que en este momento sus demandas no son recibidas o no son bienvenidas y no pasa absolutamente nada. Lo que pasa, y estarás conmigo en eso, Lara, que cuando uno se ha acostumbrado a ser un eje central en la vida de una familia o de una pareja o de un equipo de trabajo, de repente, y los demás además te reconocen por tu aportación, de repente cuando dejas de aportar,
cuesta mucho asumir que ahora te van a ver de otra manera. Y en ese sentido tendemos a seguir con la inercia de querer responder a las exigencias o demandas del entorno. Y suele ser un problema de fibromialgia. Así que bienvenido el no. Efectivamente. Sí, porque además es que tanto a nivel familiar como a nivel social, ¿no? Parece que se te mide por el hacer, hacer, hacer. O sea, eres mejor trabajador cuantas más horas pasas en el trabajo, eres mejor hijo cuantas más cosas haces, eres mejor mujer cuanto más limpia tienes tu casa. Todo se mide por el hacer. Y tenemos que poner unos límites porque el precio a pagar es nuestra salud. Sí, efectivamente. Durante muchos años hemos estado usando nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestra mente en el día a día para afrontar los desafíos que nos venían, muchas veces sin ton ni son, siendo conscientes de que dormíamos pocas horas, que nos alimentábamos mal, que no fortalecíamos nuestro cuerpo ni nuestra musculatura, que teníamos hábitos tóxicos, que teníamos posturas y movimientos también que no eran nada saludables. Pero como nuestro cuerpo es maravilloso y lo ha ido encajando durante tantos años, pues parecía que no pasaba nada, pero ciertamente se estaba gestando algo, ¿no? Algo que luego ha venido en forma de estas facturas, si podemos utilizar el símil, ¿no? Llamada fibromialgia. Mira, nos pregunta por aquí, nos plantea Jesús Miguel Carrillo, qué lujo de entrevista, me ha encantado eso de que hay que reconstruirse, totalmente de acuerdo, porque ya no eres el mismo tras el diagnóstico, parece un proceso de duelo. Desde la negación hasta la aceptación debe pasar un tiempo, pero con buenos apoyos se logra. Bravo. Fundamental la gestión emocional. No sé si pensaréis lo mismo. Para evitar sentimientos de culpabilidad, inutilidad, fracaso, egoísmo, si te cuidas, o al menos si surgen emociones desagradables, reconocerlas y gestionarlas. Bueno, yo creo que ha hecho una síntesis maravillosa, ¿verdad?, de lo que supone el afrontamiento. Efectivamente, Jesús, voy a bajar tu ventana, amigo, porque es un texto amplio y para que no nos quede aquí demasiado tapado, pero estamos contestando a Jesús Miguel, ¿no? Compartiendo con él algunas de esas ideas. Efectivamente, hay que reconstruirse y en ese proceso Lara nos planteaba un punto importantísimo, que es ese autoconocimiento, ese mirar hacia adentro, y hablamos de la autogestión, ¿no? Dentro de esa autogestión está precisamente la gestión emocional, el poder relacionarnos con muchas de esas energías que en nuestro interior se remueven con la presencia de la fibro. Al comienzo muchas veces tiene que ver con el miedo y la incertidumbre, no saber qué está pasando, ni qué le ocurre a mi cuerpo, ni en qué puede devenir eso. Muchas veces también la rabia de descubrir al tiempo que los remedios no son tan eficaces, que no hay tantas respuestas como pretendía y que esto no es algo temporal, sino que es algo que ha venido para quedarse y para cambiar mi vida, y eso supone frustración, rabia. Hablaba él del duelo, efectivamente se vive como un duelo porque hay renuncias importantísimas, por supuesto, depende también de la persona y cómo le afecte su fibromialgia, pero siempre hay renuncias en el camino de encontrar la fibromialgia. A veces la propia carrera profesional, que estaba ya más que lanzada o establecida, y de repente se ve truncada. A veces la relación de pareja o otras relaciones familiares que tenían una cierta debilidad, vamos a decir así, o había ya una fragilidad previa, y la fibromialgia como elemento que estresa, pues ha terminado dinamitando esa relación. En definitiva, hay muchos aspectos que son susceptibles de perderse por el camino o de perder aspectos importantes de ello. Y eso nos lleva a la tristeza, nos lleva a la mirada desde el vacío que queda, ¿no? Y fíjate, hemos hablado de rabia, de frustración, hemos hablado de incertidumbre, de ansiedad, hemos hablado de dolor, de pérdida. Todo ese mundo emocional se mueve en la fibromialgia. Por toda una gama de emociones, incluso la vergüenza. Muchas personas que no quieren que nadie se entere porque les da vergüenza, porque se valoran en función de que los demás van a pensar que si es más endeble, que si es una persona enferma. O sea, que se pasa por todo el abanico de emociones, ¿no? Efectivamente, y has dicho una que se me estaba a mí pasando por alto y es esencial, que es esa vergüenza, porque la fibromialgia, a diferencia de otras enfermedades, no es visible en heridas en el cuerpo, en un deterioro físico rápido y rápido, valga la redundancia, y claro, en la persona no se ve. Incluso uno puede tener un día buen aspecto físico, arreglarse, acicalarse un poco, tal, ¿no? La fibromialgia no tiene una prueba diagnóstica definitiva que le ayude a decir, esto es fibromialgia, está aquí. Se llega ya por descarte de otros síndromes y por acumulación de síntomas que decimos, ¿no?, que van apareciendo y van construyendo un puzzle.
Entonces, de alguna manera se ha construido con esta etiqueta, que a mí no me gusta nada, pero que se usa mucho, ¿no? Que las denomina de enfermedad invisible, junto a otras enfermedades invisibles, ¿no? Entonces, a veces el no poder demostrar, vamos a decirlo así, que se está enfermo, que le duele a uno muchísimo, que uno no tiene la energía para hacer las cosas, el no poder demostrarlo, de alguna manera nos pone un ojo crítico, censor de los demás, ¿no? Como si fuéramos sospechosos de no querer hacer las cosas, o de repente hubiéramos renunciado a responsabilizarnos de nuestra vida sin más, y podemos llegar a sentir esa vergüenza de que hagan ese tipo de valoración sobre nosotros. En definitiva, necesitamos aprender a gestionar las emociones si queremos transitar por aquí, pagando la menor factura posible, ¿eh? Porque factura, permitirme el símil, vamos a pagar siempre. ¿No? Pues, no sé si queda por ahí algún comentario. Sí, mira, Rosario, que además es importante, dice: estupendo, Bruno, descubrir que has escrito este libro acerca de la fibro, esa gran desconocida. Me voy a nutrir de todo lo que aportas. Bueno, querida Rosario, aquí está. Hoy nos acompaña precisamente Lara, lectora y conocedora, no solo del libro, también de la fibromialgia. Ella ha tenido sus propias experiencias y también ha recogido sus textos, investigando y buscando respuestas. Y aquí está, Fibromialgia, el reto se supera. Se escribió hace ya un tiempo, va por su segunda edición y en Desclés de Brouwer. Sabéis que es la editorial de sustento y que da sentido a Café con Autor, pues lo encontráis. Así que gracias a ti. Nos dice aquí María José: no tiene cura ni medicación adecuada. Voy a aprovechar para hacer un inciso, si te parece, Lara, porque efectivamente, como nos dice María José, ni tiene cura ni tiene medicación, pero sí tiene tratamiento y abordaje. No nos desesperemos. Y el tratamiento y abordaje puede ser tan eficaz que incluso la fibromialgia tenga en tu vida una posición secundaria o terciaria y no condicione a lo mejor en la manera que lo está haciendo ahora. En ese sentido, a veces nos recetan y nos prescriben medicamentos que tienen que ver con el estado de ánimo, medicamentos antidepresivos que muchas personas renuncian a usar. Primero, pensando que no tienen una enfermedad psicológica y que por tanto no necesitan un antidepresivo. Y segundo, que no tienen una depresión como tal, que la fibromialgia es otra cosa y no van a tomar la medicación. Y eso es un error, porque hay medicación o hay medicamentos, mejor dicho, que nos recetan, que si bien tienen una función de ayudar a regular el ánimo en síndromes o trastornos como las depresiones, también ayudan a regular esa bioquímica asociada a la experiencia de dolor, que es exactamente la misma, o parte de ella es la misma, que participa en los estados de ánimo deprimidos. Entonces, no tiene cura ni medicación, pero sí tratamientos y abordajes eficaces. Ahí lo dejo. Lara. Muy bien. Bueno, como se nos va agotando un poquito el tiempo, yo lo que sí quería es animar a todas las personas que nos estén escuchando a que trabajen, como ya hemos mencionado, de una manera multidisciplinar, ¿vale? Porque el compendio de todas esas especialidades ayuda bastante al proceso del afrontamiento y de la superación, ¿no? Hemos mencionado, aparte de la medicina, ¿no?, de la reumatología, que es la que la diagnostica, pues la psicología, la fisioterapia, la nutrición y también la actividad física. Si todo lo hacemos ayudados de profesionales que nos vayan asesorando de manera individual, en nuestro caso en particular, dependiendo de nuestra edad, de nuestra capacidad física, etcétera, vamos a ir progresivamente encontrando una mejoría increíble. Seguro. Lo que sí tenemos que ser, como tú has mencionado también antes, conscientes de que es un trabajo a largo plazo y que hay que ser constantes y bueno, tendremos algunas idas y venidas, pero que sea un trabajo constante, porque si no, volvemos siempre al inicio, ¿verdad, Bruno? Efectivamente, hablamos de una condición crónica, es decir, no se cura, tiene una evolución hacia la estabilidad en la mayoría de las personas, pero requiere de que implementemos, pues eso, hábitos que sean, que ayuden a construir calidad de vida y que ayuden a regular y a limitar la presencia y la intensidad de todos esos estímulos, los asociados al dolor, los asociados a la concentración o la memoria, los asociados a la fatiga física, pero también los asociados al estado de ánimo, ¿no? Fibromialgia es una enfermedad que en los últimos años ha pasado de ser una gran desconocida a una enfermedad la que todo el mundo conoce seguro en su entorno, alguien que la tiene, donde los profesionales cada vez están más formados en la comprensión de sus mecanismos y también en abordajes que son cada vez más eficaces.
pero es una condición que supone un revulsivo importantísimo en la vida de cualquier persona, el más pintado, el más equilibrado. Aparece la fibromialgia como elefante en cacharrería y pone inmediatamente la vida patas arriba. Ese tiempo de volver a retomar la gestión vital, ese tiempo de volver a encauzarse cada uno hacia sus metas vitales, pues si se hace en compañía de personas que están transitando el mismo camino y tienen quizás más bagaje que nosotros, y en compañía de profesionales que nos ayudan a entender y a implementar herramientas que son beneficiosas, pues lo hará todo mucho más fácil. Así que, bueno, ha sido un placer tenerte. Yo creo que vamos a ir enfocando ya la recta final, Lara, para los que os habéis incorporado tarde o habéis aparecido ahora. Lara Simino, que está aquí a mi lado en pantalla, es una querida amiga y lectora empedernida de estos temas, que hoy pues se ha prestado por invitación de un servidor a entrevistarme acerca del que fue mi segundo libro, el primero con la editorial Desclée, aquí, Fibromialgia, el reto se supera, evidencias, experiencias y medios para el afrontamiento. Y ha tenido pues las ganas y además todo el arte, porque lo has hecho con una sencillez y una naturalidad espectacular, de recoger el testigo y tenerme aquí como autor. Yo estoy encantado. Pues nada, gracias a ti por la invitación. Y bueno, a mí me gustaría aportar una cita que, bueno, no es de tu libro, así que lo hago con tu permiso, pero que creo que refleja muy bien todo lo que hemos estado comentando y que a mí me encanta esta cita. Es del El monje que vendió su Ferrari, que yo creo que muchísimas personas lo conocen. De Robin Sharma, efectivamente, que dice lo siguiente: el autocuidado de la propia mente, cuerpo y alma son esenciales para encontrar el yo elevado de cada uno y para vivir la vida de nuestros sueños. ¿Cómo ocuparse de los demás si uno no se ocupa de sí mismo? ¿Cómo hacer el bien si ni siquiera te sientes bien? No puedo amar si no sé amarme a mí mismo. ¡Qué bueno! Me encanta, me lo quedo. Quédatela, porque es que refleja eso, ¿no? El hecho de que tenemos que querernos, que cuidarnos, porque si no, todo eso no lo podemos transportar a los demás. Efectivamente, es así. Pues bueno, con esta cita de Robin Sharma nos vamos, invitándoos a que si tenéis curiosidad, queréis profundizar en el tema de la fibromialgia, recoger estrategias útiles que podéis implementar en vuestro día a día para vuestro bienestar, pues aquí está mi aportación. Fibromialgia, el reto se supera, en la editorial Desclée de Brouwer. Ay, muy bien. Escrito para personas con fibromialgia, escrito para sus familiares y su entorno, escrito para profesionales. No solamente describimos la fibromialgia como se puede describir en otros textos, ¿no?, de divulgación o científico. Describimos también aquellos aspectos de la vida de las personas que generalmente no aparecen en los manuales técnicos y que tiene que ver con los afectos, que tiene que ver con la sexualidad, con la relación con los profesionales de la salud, con la relación con el propio cuerpo, con la construcción de una vida con sentido, con la proyección del propio propósito, en fin, todas esas cositas que son las que nos interesan en el día a día, las encontráis aquí. Un servidor al menos ha tenido todas las ganas de plasmarlas y creo que algunas de ellas han quedado bien reflejadas. Ahí quedó. Lara, muchísimas gracias. Espero que volvamos a coincidir en cualquier otra cuestión y, ¿por qué no?, quién sabe, algún día en Café con Autor, porque sé que eres mente inquieta, has hecho ya, tienes tus pequeñas experiencias en temas de publicación y demás, y sería un placer encontrarte algún día publicando en Desclée de Brouwer y yo haciéndote una entrevista aquí en Café con Autor. Así que, pues nada, amiga. Me queda y ofrecerme también para las personas que nos están escuchando, porque bueno, como persona también como fibromialgia, que lleva también su proceso, si en algo puedo ayudar, pues nada, pueden contactar conmigo también a través de Facebook. Bueno, pues genial, muchísimas gracias por esa contribución y por el ratito de hoy, Lara. Un beso y un abrazo, amiga, nos vemos pronto. Y a todas las personas que nos habéis acompañado, efectivamente, pues nada, ahí nos despedimos de vosotras, Carmela, María José García, Regla González, aquí nos mandan besos, muchos son para ti también, ¿de acuerdo, Lara? Manoli, Carmen, en fin.
Gracias por vuestra presencia y la semana que viene continuamos con una nueva emisión, la 30, de Café con Autor. Una historia, como saben, interesante entre este autor y profesional Bruno Moyoli y la editorial de Esclé de Brouwer. Pásense por la web y seguro que se llevan un libro bajo el brazo. Ya me lo cuentan. Nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta pronto.